Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer enorme tenerlos aquí conmigo hoy, como cada día que nos reunimos para ponernos al día con lo más jugoso del mundo del entretenimiento, y créanme, hoy tenemos una bomba noticiosa que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Imaginen esto, estamos a vísperas de la Navidad, el 24 de diciembre de 2025, y cuando todos pensábamos que las sorpresas de fin de año iban a ser sobre regalos y cenas familiares, ¡boom!, llega una noticia que ha sacudido los cimientos de la farándula, especialmente para los amantes de las series turcas. Sí, estoy hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque lo que voy a contarles es algo que nadie vio venir. Si les gusta estar al tanto de todo lo que pasa con sus estrellas favoritas, de los romances que encienden la pantalla y de las vidas que nos fascinan, entonces están en el lugar correcto. Y para no perderse ni una sola de estas primicias, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Denle a esa campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. No queremos que se pierdan nada. Hoy vamos a desgranar la impactante noticia que involucra a Hande y Kerem. Como muchos de ustedes saben, esta pareja, que se consolidó durante las grabaciones de la exitosa serie Sen Kalkam, ha sido el centro de atención de la prensa y de sus miles de fans desde el primer momento. Su química en pantalla era innegable, y esa chispa traspasó la ficción para convertirse en una relación real que conquistó corazones por todo el mundo. Durante su noviazgo nos regalaron momentos entrañables, declaraciones de amor públicas, y esa complicidad que tanto admirábamos. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo de la fama, las cosas cambian. Hace aproximadamente un año, surgieron los rumores de una posible ruptura. Al principio muchos lo descartamos como simples habladurías de la prensa, pero con el paso del tiempo, las evidencias se hicieron más fuertes. Vimos a Hande enfocada en su carrera internacional, viajando a diferentes países, participando en proyectos ambiciosos, y a Kerem también inmerso en sus propios emprendimientos. Las apariciones conjuntas se volvieron cada vez más escasas, y los me gusta en redes sociales se diluyeron. Finalmente ambos tomaron la decisión de comunicar, de forma separada y respetuosa, que sus caminos sentimentales habían tomado rumbos distintos. Y aunque fue un golpe para muchos de sus seguidores, entendimos que cada uno necesitaba seguir su propio viaje. Pero aquí viene lo interesante, lo que nos trae a este vídeo hoy. El 24 de diciembre de 2025. Nochebuena. Un día para la reflexión, la familia y aparentemente para reconciliaciones inesperadas. La noticia que ha explotado en los medios turcos y que ya está dando la vuelta al mundo es la siguiente: Hande Erçel y Kerem Bürsin habrían sido vistos juntos de manera muy íntima y acaramelada en un evento privado. Sí, han escuchado bien. No estamos hablando de un encuentro casual en una cafetería o un saludo cordial en una alfombra roja. Las fuentes, que son bastante fiables y cercanas a la producción de eventos de alto perfil en Turquía, aseguran que la pareja fue vista compartiendo momentos que sugieren una reconciliación, y no precisamente una amistad. Según los reportes, el evento en cuestión era una celebración privada de Nochebuena organizada por un conocido productor de cine turco, a la que asistieron selectos invitados del mundo del espectáculo. Se describe que Hande y Kerem llegaron por separado, pero una vez dentro, su cercanía fue inmediata. Se les vio conversando animadamente, riendo juntos, e incluso, según testigos presenciales, compartiendo abrazos y gestos de cariño que distan mucho de ser los de dos exparejas que se cruzan por casualidad. Algunas de las descripciones más impactantes hablan de un momento en el que Kerem habría rodeado la cintura de Hande con su brazo mientras hablaban, y de miradas cómplices que no dejaban lugar a dudas sobre la naturaleza de su encuentro. La noticia ha sido, como decíamos, toda una sorpresa. Recordemos que ambos han mantenido un perfil bastante discreto en cuanto a sus vidas sentimentales tras su ruptura. Si bien nunca han sido escandalosos, tampoco han dado pie a especulaciones sobre nuevas relaciones de manera pública. Por eso, un reencuentro así, en un evento tan especial y bajo el ojo de tantas personas, ha encendido todas las alarmas y generado un torbellino de comentarios. Los fans, como era de esperar, están divididos. Por un lado, están los Handem de corazón, aquellos que nunca dejaron de creer en su amor y que ven en esta noticia la confirmación de que el amor verdadero siempre encuentra su camino. Están celebrando en redes sociales, compartiendo fotos de la pareja y expresando su alegría por esta aparente reconciliación. Para ellos, esta Nochebuena se ha convertido en la noche más mágica del año. Por otro lado, hay quienes se muestran escépticos.
Argumentan que podría tratarse de una estrategia de relaciones públicas, dado que ambos son figuras muy mediáticas y cualquier noticia sobre ellos genera un gran impacto. Otros simplemente consideran que es demasiado pronto para sacar conclusiones y que quizás solo sean amigos que han decidido retomar el contacto. Sin embargo, los detalles proporcionados por los testigos apuntan a algo más que una simple amistad. ¿Qué podría significar esto para Andy y Kerem? Si esta reconciliación es real, ¿es solo un coqueteo navideño, un intento de revivir la llama, o estamos ante el inicio de una nueva etapa en su relación? Kerem, por su parte, ha estado muy enfocado en su carrera, participando en producciones internacionales y mostrando un gran interés por diversificar su trabajo. Andy, por su parte, ha dado pasos gigantes en su carrera, firmando contratos millonarios y consolidándose como una de las actrices turcas más reconocidas a nivel global. Un posible regreso juntos podría impactar significativamente sus carreras, generando un nuevo nivel de atención mediática, para bien o para mal. Analicemos un poco las posibles razones detrás de este reencuentro. La Navidad es una época que invita a la reflexión, a recordar momentos importantes, y para muchas parejas, a buscar la reconciliación. Es posible que después de un tiempo separados, hayan podido evaluar sus sentimientos y darse cuenta de que lo que tuvieron fue algo especial y que vale la pena intentarlo de nuevo. Ambos son jóvenes, exitosos y probablemente estén pasando por etapas de crecimiento personal y profesional que les permitan tener una perspectiva diferente de su relación. Además, no podemos olvidar la fuerte conexión que se creó entre ellos durante el rodaje de Senkalkam. Esa experiencia compartida, el éxito arrollador de la serie y el cariño del público crearon un vínculo muy especial. Es natural que, después de un tiempo, los sentimientos resurjan o que la nostalgia de esos momentos compartidos los impulse a buscarse. Sin embargo, también es importante ser cautelosos. La vida de las celebridades está plagada de rumores y especulaciones. Hasta que no haya una confirmación oficial por parte de Andy o Kerem, o al menos un indicio más directo, debemos tomar esta noticia con cierta reserva. A veces las fotos borrosas o los testimonios de fuentes anónimas pueden llevar a malentendidos. Pero, ¿qué es lo que más nos fascina de todo esto? Creo que es la idea de que a pesar de la fama, de las presiones y de los altibajos, estas personas siguen siendo seres humanos con emociones, con historias y con la capacidad de enamorarse, de desenamorarse y quizás de volver a enamorarse. Nos identificamos con sus luchas, con sus éxitos y con sus romances. Nos gusta creer en las segundas oportunidades, en que el amor puede superar obstáculos. Imaginemos por un momento, si realmente han decidido darse una nueva oportunidad, ¿cómo se verá esto? ¿Volveremos a verlos juntos en eventos públicos? ¿Compartirán más momentos en redes sociales? ¿Podría esto incluso influir en sus futuros proyectos profesionales? La industria del entretenimiento turco es muy receptiva a las parejas que generan química, y Andy y Kerem son, sin duda, una de ellas. Por ahora, solo podemos especular y estar atentos a cualquier nuevo desarrollo. Lo que sí es seguro es que esta noticia ha puesto a todos en vilo. Las redes sociales están que arden con comentarios, teorías y deseos. Es un recordatorio de cuánto cariño y expectación genera esta pareja en sus seguidores. Y volviendo a lo que nos ocupa, la pregunta clave ¿es este el inicio de un nuevo capítulo para Andy y Kerem? ¿Es un cuento de hadas moderno que se reescribe en Nochebuena? Solo el tiempo lo dirá, pero la posibilidad de que así sea es emocionante. Para cerrar este capítulo de especulaciones y noticias, quiero recapitular lo que hemos abordado hoy. Hemos sido testigos de una noticia que nos ha pillado por sorpresa, la posible reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin en la víspera de Navidad de 2025. Las pruebas apuntan a un encuentro íntimo en un evento privado, con testigos que describen gestos de cariño que sugieren más que una simple amistad. Hemos explorado las reacciones de los fans, tanto de esperanza como de escepticismo, y hemos reflexionado sobre las posibles razones y las implicaciones de este posible regreso. Es un recordatorio de que incluso en el mundo de las celebridades, el corazón tiene sus propias reglas. Y ahora, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un placer enorme compartir esta noticia con ustedes y desgranarla juntos. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Pero lo más importante para nosotros es conocer su opinión. ¿Qué creen ustedes sobre esta posible reconciliación? ¿Son optimistas sobre el futuro de Andy y Kerem? ¿Creen que es solo un rumor o hay algo de verdad en todo esto?
Me encantaría leer sus comentarios aquí abajo. Dejen sus pensamientos. Sus teorías, sus deseos, todo es bienvenido. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no se olviden de darle un asterisco gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, para que nadie se pierda esta impactante noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Estamos seguros de que vendrán muchas más sorpresas. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, por su tiempo y por su increíble apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y feliz resto de Nochebuena. Chao.